Pues pasando al segundo tipo de tumor no melanoma, que es el cáncer epidermoide, quiero que nos hables un poco de él, que nos cuentes primero su frecuencia y luego también de dónde se origina, qué diferencias tiene con el anterior, con el vaso celular. Vale, el carcinoma de epidermoide es el segundo tipo más frecuente de cáncer de piel, que representa aproximadamente el 20% de los tumores cutáneos y que ya subimos un escalón más en la agresividad del tumor porque sí que tiene capacidad de ser infiltrativo y de tener una diseminación ganglionaria incluso a distancia y comprometer la vida del paciente. Este tumor se origina principalmente de los queratinocitos, que son las células que conforman la capa más superficial de la piel. Con respecto a los factores de riesgo, que hemos dicho, sabemos obviamente que el tema del sol es algo que es común a todos los tumores de los que vamos a hablar en el día de hoy, pero con respecto al carcinoma vasocelular que hemos hablado al principio, ¿este tipo de tumor tiene otros factores de riesgo? Sí, principalmente, como has comentado, es el daño ¿Mm? solar y principalmente son pacientes que presentan muchas queratosis actínicas o un gran campo de cancerización. Los pacientes tienen más riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide. Y luego hay otros factores de riesgo como son la inmunosupresión crónica o pacientes trasplantados o pacientes con úlceras crónicas, heridas de muchos años de evolución, quemaduras o incluso lesiones inflamatorias que pueden acabar desarrollando focos de carcinoma epidermoide. ¿Cuál es normalmente la forma en la que se presentan? O sea, en consultas, cuando alguien acude normalmente, como he dicho antes, derivado desde atención primaria, ¿cómo es normalmente cómo lo ves en consultas la lesión? Pues principalmente, a diferencia del carcinoma vasocelular, es una lesión de crecimiento rápido. ¿Vale? El paciente cuenta que en unas pocas semanas o en un mes de una pequeña herida se ha desarrollado un nódulo o un bulto que se ha ulcerado y que tiene un aspecto carnoso o mamelonado. ¿Vale? Muchas veces son queratosis actínicas que tienen una evolución distinta a las demás. ¿Vale? Que presentan una costra muy gruesa, una base abultada y en ese caso también consultan al médico de familia por ese motivo. En este caso, ¿el diagnóstico también lo consigues hacer en numerosas ocasiones solo con la exploración? Hay una gran sospecha clínica con la exploración y con la dermatoscopia, pero muchas veces nos ayudamos del diagnóstico con biopsia porque a veces nos interesa saber también qué características o qué factores de riesgo presenta en la biopsia ese tumor, como por ejemplo la afectación de nervios, la profundidad a la que llega y eso nos da información también de cómo se va a comportar. Normalmente, en casi todos los tumores solemos hacer pruebas de imagen. En el anterior tumor, en el vaso celular, no lo hemos comentado porque no se suele hacer. En este caso se suelen realizar para ver si hay afectación a distancia o afectación de otras estructuras importantes. Bueno, en el carcinoma vasocelular, que no lo hemos comentado, pero también es importante decir que a veces es un tumor un poco traicionero porque lleva muchos años de evolución y a veces clínicamente por fuera Parece que no. parece que no, pero en profundidad incluso puede llegar, si está cerca del ojo, a afectar a la órbita, por ejemplo. Y eso es importante a veces estudiarlo antes de planificar la cirugía con una resonancia magnética. No es tan frecuente, obviamente, pero en el carcinoma epidermoide sí. En el carcinoma epidermoide, con el crecimiento rápido y su capacidad de invasión, a veces encontramos tumores que afectan al hueso. Y eso debemos conocerlo, e incluso que ya tienen una afectación ganglionar y también se estudia con pruebas de imagen, con ecografías o un TAC de cabeza y cuello, por ejemplo. Eso se hace porque al fin y al cabo saber la extensión nos va a caracterizar el tipo de tratamiento que Sí. vamos a dar en cada caso. Mm. Entramos ahora en esa parte. ¿Cómo tratamos normalmente el cáncer epidermoide de la piel? El carcinoma epidermoide también intentaremos hacer un tratamiento curativo con cirugía. ¿Vale? Vale. En este caso, la cirugía se le dan más margen que el carcinoma vasocelular y a veces ofrecemos la cirugía Mosen diferido, que consiste en que el paciente se le quita el tumor en quirófano, se va a casa sin reconstruir el defecto y cuando desde anatomía patológica nos informan de que están los márgenes libres, entonces en ese caso volvemos a reconstruir. Y después de esto, si el tumor presenta características en el estudio de la biopsia de alto riesgo, de que nos van a hacer pensar que va a querer volver a recidivar, como por ejemplo la profundidad, la invasión perineural, el subtipo histológico, presentamos al paciente en comité para valorar una radioterapia adyuvante y así evitar la recidiva. En los casos en los que el carcinoma se considera localmente avanzado o inoperable o que ya tiene diseminación ganglionar o metastásica, a veces tenemos que recurrir a radioterapia paliativa o también como se ha determinado recientemente en los últimos años, al tratamiento con inmunoterapia, como sabemos de otros tumores. De hecho, este tipo de tumor, el epidermoide, me recuerda o me suena bastante similar
a otros tipos de tumores que tenemos también en consulta, como por ejemplo el cáncer de pulmón o el cáncer de cabeza y cuello, que también tienen esta diferenciación epidermoide, que tienen ese componente más de agresividad, como caracteriza a este con respecto al vaso celular, y que también responde normalmente muy bien a inmunoterapia. Sí, también quería comentar que a veces, como es un tumor que se desarrolla en ancianos, como hemos comentado antes, a veces se tiende a no consultar pensando que la persona es de edad avanzada, pero al contrario hay que consultar cuanto antes porque sabemos que su evolución va a ser crecer, doler o incluso dar metástasis. O sea, es una evolución mucho más diferente, o sea, muy diferente con respecto a la anterior. Totalmente, sí. Porque, o sea, conseguir diagnosticar un tumor de la piel, como en este caso el epidermoide, en un estadio localizado, cambia muchísimo el pronóstico del paciente. Completamente. O sea, de poder conseguir curar la enfermedad a dar un tratamiento que sea eminentemente paliativo, con la intención de frenar la enfermedad, pero no poder curarla, pues al final es muy importante. Yo creo que todas las lesiones de la piel, hay mucha concienciación, pero siempre recalcarlo viene bien, hay que consultar en todo Sí. caso.